Buenos días, levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha amanecido para ti. Bienvenidos a Contar la Verdad. Hoy hablaremos de tener paciencia, pero entendiendo este término que está en la Biblia desde su origen. Porque sí, la paciencia es una virtud que Dios desea para nosotros y por la que podemos ser bendecidos. En la Biblia está escrito que para los pacientes habrá coronas de vida que Dios ha prometido. Así que vamos a tratar de ver un poco a profundidad qué significa ser pacientes. Esta palabra está escrita varias veces en la Biblia, pero hoy lo vamos a ver específicamente en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Bueno, pues este libro de Santiago fue escrito originalmente en griego y la palabra griega que se traduce como paciencia se pronuncia como upomone, que espero estarlo pronunciando bien, y que también puede traducirse como perseverancia o resistencia, e implica una actitud activa y de firmeza en medio de pruebas y no se refiere únicamente a una actitud pasiva. En el pensamiento griego, upomone era considerada una virtud que permitía a una persona soportar las dificultades con dignidad y fortaleza. Esta resistencia activa no solo era vista como un medio para soportar la adversidad, sino también como un medio de crecimiento personal y desarrollo de carácter. En el Nuevo Testamento, upomone se usa en varias cartas y enseñanzas para describir la actitud ideal que tiene que tener el creyente frente a las pruebas y tentaciones, que sabemos que en el mundo hay muchísimas. Por ejemplo, en Romanos 5, de los versículos 3 al 4, Pablo escribe: las tribulaciones producen paciencia, es decir, upomone. Y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Aquí, upomone o paciencia no solo implica soportar, sino que es un proceso de formación espiritual que lleva al desarrollo de un carácter maduro y a una esperanza firme. Y si nos fijamos también, la perseverancia es entonces una parte fundamental de esa fórmula que produce esperanza. Es decir, la esperanza no es un sentimiento, sino el resultado de un proceso espiritual donde la paciencia no puede faltar. Paciencia y esperanza van juntas como hermanitas. Y ya sabes que si tienes paciencia, entonces ya tienes una gran parte de esa fórmula que te producirá esperanza. ¿Y quién de nosotros no necesita esperanza para vivir? En el contexto cristiano, upomone se asocia con la idea de permanecer fiel a Dios y a las enseñanzas de Cristo, aun cuando esto implique sufrimiento o impotencia. Por ejemplo, imagina que alguien te roba. El camino más fácil es entregarse a la rabia, el resentimiento, maldecir, echar culpas, decir que esto es culpa del alcalde, del presidente, del mundo, de la sociedad, etc. Sin embargo, un ejemplo de upomone o de paciencia / perseverancia espiritual sería que en lugar de alimentarnos ese rencor, esa rabia y todas esas emociones que nos puede producir cuando nos roban, podríamos hacer el esfuerzo, que sé que es un gran esfuerzo, de perdonar a esa persona en nuestro corazón, pero sinceramente perdonarla y no quedarnos ahí, sino además orar por ella, entendiendo que nuestra lucha no es con personas, sino con espíritus. Eso no significa que vayamos a justificar pecados, significa que vamos a dejar a Dios ser Dios y que nosotros no perdamos de vista nuestra tarea, nuestra labor principal, que en este caso sería entregarle todas esas emociones a Dios, cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras propias almas y espíritus,
de ese odio que nos empieza a carcomer poco a poco y recordar que es Dios quien juzgará todas las cosas. Al actuar de esa manera, aunque la rabia y la pérdida estén presentes, estás permaneciendo fiel a Dios, confiando en que Él traerá justicia y que tu paz interior vale más que cualquier venganza, cualquier maldición que tu alma sienta la necesidad de lanzar, y que sobre todo tu paz no la estás haciendo depender de las circunstancias o de la maldad que acecha en el mundo, sino que tu paz está en manos de Dios, que Dios ya te dio la forma en cómo puedes hacer que tu paz no sea arrebatada fácilmente. Y así tampoco estás simplemente soportando pasivamente lo que te pasa, sino que estás dando una respuesta firme y fuerte desde el campo espiritual a algo que ocurrió, porque recordemos que igual los hechos que ocurren no solo son cosas del mundo, sino que tienen una trascendencia espiritual. Y es ahí donde nosotros debemos responder, a la raíz de todo lo que ocurre. Y eso va a ser lo que nos hará merecedores de coronas. En resumen, la paciencia de la que habla la Biblia representa más que una paciencia pasiva. Lo que Dios quiere que entendamos es que la paciencia que Él espera que tengamos es más una actitud que busca responder a las pruebas, que no solo aguanta, sino que contraataca, que se resiste a todas esas emociones que nos buscan llevar por otro camino y que las supera para contraatacar espiritualmente de la forma en como Dios espera que lo hagamos, no como el mundo pensaría que debemos hacerlo, sino como Dios lo espera, con oración, con compasión, con poner la otra mejilla, que sé lo difícil que es, y con resistir, pero espiritualmente. Y ese es el mensaje de hoy. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amado Dios, te damos las gracias por un día más de vida. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestros espíritus para que estos perseveren en fe, para que resistan las pruebas, que no solo aguantemos pasivamente, porque eso solo terminaría debilitando nuestra fe, sino que respondamos a tu manera a cada tentación que se presente en nuestra vida. Dios, bendice nuestro día, todos nuestros pendientes. Dejamos en tus manos todo lo que hoy puede estar preocupándonos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que este es el día que hizo Dios para ti. Disfrútalo y alégrate.